inicio a la grabación. Buenas noches, hermanos. Vamos entonces a seguir estudiando el libro de Primera de Juan. Vamos en el capítulo 3 y hoy estaremos viendo los versículos del 1 al 3. Juan, Primera de Juan, capítulo 3, del 1 al 3. Dice de esta forma: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Aquí en 1 Juan 2:29 tenemos el concepto, el apóstol Pablo introduce por primera vez la idea de los cristianos como aquellos que nacen de nuevo. Y dice el 29: sabéis que Él es justo y sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Así comienza introduciendo esta palabra el apóstol Juan. Esta expresión se repetirá constantemente a lo largo de toda la epístola del Evangelio de Primera de Juan, quiero decir, y podemos leerla en el versículo 9. Dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y el 4:7, nuevamente: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el 18 del mismo capítulo: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. No, era versículo, sí, bueno. Y el 5:1, perdón, me equivoqué ahí. El 5:1: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Ahora era el versículo 4. Todo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. Y ahora es el 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces, fíjese que en todos esos versículos se usa este término nacer. Eh, Se trata de una metáfora que subraya que la vida espiritual del creyente es fruto de la obra redentora de Dios. Por eso, Colosenses, en el capítulo 2, versículo 12, nosotros podemos leer: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando
todos los pecados. Y nuevamente en Tito, en el capítulo 3, en los versículos 4 y 7, leemos: por cuanto se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esta obra realizada por el Espíritu o por Dios a través de su Espíritu hace posible que seamos hijos de Dios, seamos nacidos de Dios. Gracias a esta obra divina en nuestras vidas, hemos nacido de nuevo y por ende podemos ser llamados legítimamente hijos de Dios. Juan nos invita a mirar el gran amor de Dios. Dice el texto: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y volviendo entonces al capítulo 3 del Evangelio de la primera carta de Juan. Para Juan, el hecho de que seamos llamados hijos de Dios resultaba sorprendente. Él nos invita a meditar el significado profundo de ser llamados hijos de Dios, las consecuencias que esto debería tener en nuestra vida cotidiana. Al aprovechar esta oportunidad para reflexionar, observamos primero lo que este pasaje nos recuerda. Primero nos invita a mirar el gran amor de Dios. Se nos invita a ver que lo que somos como hijos de Dios, somos receptores del amor de Dios. Fíjese que el amor de Dios se manifiesta y nosotros recibimos ese amor de Dios. Y es el amor de Dios el que nos hace hijos de Dios. Nos eleva a ese estatus de ser hijos de Dios. Por eso Juan manda o nos lleva a reflexionar. Mirad, qué amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es mediante el amor de Dios que podemos ser reconocidos como sus hijos. Los textos de Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8, que dice que Dios manifiesta su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y primera de Juan 4, en los versículos 9 y 10, dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y Tito también en su carta, en el capítulo 3, del versículo 3 al 10, dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia,
por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Fíjese que este es el amor grande que Dios ha mostrado, que Dios ha manifestado para los que tememos o para los que creemos en Él y ponemos en práctica sus mandamientos. El Salmo 8, en los versículos, espérese que, Salmo, capítulo 8, en los versículos 3 y 4 dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que le visites. Dios se ha fijado en esta, su creación, y le ha visitado con salvación. Él ha manifestado su amor para este puñado de hombres y mujeres que quieren servirle. Entonces, la expresión más profunda que debe salir de nuestros corazones es valorar el amor. Qué inmenso amor debe tener Dios para permitirnos ser sus hijos. Por eso Juan decía, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hijos de Dios. El texto de Juan sigue diciendo que por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Nuestro texto dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Ah, no, dice el versículo 1 siempre, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Es decir, no reconocen ni aprecian verdaderamente lo que hemos llegado a ser nosotros, los cristianos, lo que llegamos a ser en Cristo. E incluso pueden considerarnos fanáticos religiosos, necios y se pueden burlar de nuestras convicciones. Pablo en primera a los Corintios, él habla de algo que pasaba con ellos, los apóstoles. Y dice en 1 Corintios 4, del 9 al 13, porque según pienso, dice Pablo, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todo. Pablo así se sentía y veía como el mundo los miraba. Por eso Juan dice, el mundo no nos conoce. Y se miraba en el primer siglo a los cristianos, como Pablo mismo dice acá, como una escoria, como lo último. Fueron perseguidos y sufridos, pero sin entender el mundo, la relación que las personas o los cristianos tenían con Dios. Pero esto es comprensible.
porque el mundo no conoció y aún no conoce verdaderamente a Jesús. El texto del Evangelio de Juan, en el versículo 1:11, leemos, y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y por ahora nuestra vida está escondida en Dios. O sea, el mundo siempre rechazó a Jesús. Y el mundo no conoce a Cristo ni le quiso reconocer. Pablo dice que la vida de los cristianos está escondida en Jesús. Aquí en el capítulo 3 de Colosenses dice por 3 y 4, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amados y honrados por Dios, desconocidos y a veces despreciados por el mundo. Eso es lo que somos hoy como hijos de Dios. Por eso el llamado a mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, aunque el mundo no entiende eso. Como dice el texto, por esto el mundo no nos conoce porque no le ha conocido a Él. Pero como afirma Pablo, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo venga, nos manifestaremos con Él en gloria. Esto se refiere a nuestra condición en el futuro. Y Juan también escribe sobre esa condición, lo que seremos como hijos de Dios. Dice el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Estoy leyendo primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Y Juan dice que aún no se ha manifestado completamente. Aún no se ha revelado exactamente cómo seremos, lo cual puede deberse a nuestra capacidad finita de comprender. No entendemos nosotros cómo seremos. En términos generales, se nos ha prometido un cuerpo espiritual e inmortal. Pablo hablando de este tema a los hermanos en Primera de Corintios, ahí en el capítulo 15. Él, del versículo 42 en adelante, les habla de esta gloriosa transformación. Dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Claro, todos nosotros vamos a sepultar los cuerpos de nuestros seres queridos en corrupción, porque se está degradando, se está corrompiendo el cuerpo para disolverse, porque el polvo debe volver al polvo de donde fue sembrado. Dice el versículo 43 de 1 Corintios 15, se siembra en deshonra. Claro, porque una enfermedad acabó con la vida y se deterioró y fue derrotado por la muerte. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Sigue diciendo el apóstol Pablo, se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, hay cuerpo espiritual. Y siguiendo con el versículo 50, después de decir todo esto, dice el apóstol Pablo, pero esto digo, hermanos,
que que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la corrupción. No podemos entrar a la gloria de Dios con estos cuerpos débiles y mortales. Y por eso dice él, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Hablándole al grupo de cristianos en Corinto. ¿Cuándo será esto? Lo dice de esta forma el apóstol. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Fíjese que no entendemos cómo será, pero tenemos esta promesa. No permaneceremos bajo esos 2 metros de tierra, porque cuando Él venga saldremos en victoria con cuerpos glorificados. Pero fíjese que hay algo más, insinuado tanto por el apóstol Pablo como por el apóstol Juan. Nos dicen que seremos como Jesús. Dice, sabemos que seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y ahí nuestra alma se llena de ilusión, de esperanza, de gloria. Y si pensamos, nos estremecemos, porque Jesús se levantó con un cuerpo glorificado y nosotros seremos igual que Él. Pablo también dice que seremos como Jesús cuando Él venga. Y dice que llevaremos la imagen del hombre celestial. En el versículo 49 del capítulo 15 de Corintios, 1 Corintios 15, 49. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Cómo será el hombre celestial? No sabemos, pero creemos y sabemos que Jesús resucitó con un cuerpo glorificado. Nosotros de igual forma seremos resucitados, seremos como Jesús. Nuestros débiles cuerpos sufrirán una maravillosa transformación para llegar a ser como el mismo Jesús. En el libro de Filipenses, el apóstol Pablo en el capítulo 3, en los versículos 20 y 21, fíjese cómo dice a los hermanos, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Fíjese que este cuerpo lleno de males, de enfermedades, de dolores, de cosas que se avejenta, que se cansa, será transformado. Claro que sí. Y tendremos un cuerpo semejante al de la gloria suya. Seremos como Jesús. Aún no podemos saber con certeza cómo seremos. Algo debe ser, porque como Cristo es ahora, nadie puede verlo y seguir viviendo. No entendemos eso ni le podemos ver. El apóstol Pablo escribiendo a Timoteo ahí en el capítulo 6 de Primera de Timoteo, en los versículos 13 al 16, fíjese, le dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo
mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Fíjese que, como dice aquí Pablo, ninguno de los hombres ha visto ni puede ver y seguir viviendo porque su gloria es inaccesible, es gloriosa, es grande, es bendita. Pero nosotros seremos como Jesús. Esta maravillosa esperanza de lo que seremos algún día debería animarnos a permanecer fieles. Fíjese que debería permanecer, hacernos permanecer fieles al Señor y mantener nuestro ánimo, porque le veremos algún día. Y aquí en Filipenses, en el capítulo 3, en los últimos versículos, dice el 20 y el 20 y el 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y el 4.1 dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firme en el Señor, amados. Juan también nos dice cómo esta esperanza debería influir en nuestras vidas. Deberíamos ser motivados por nuestra esperanza. Dice el versículo: todo aquel que tiene esta esperanza, la esperanza de la que escribe Juan, por supuesto, es la sincera expectativa de que seremos como Jesús cuando Él venga. Deberíamos estar involucrados diligentemente en purificarnos a sí mismos. Como decía, vamos a volver a nuestro texto de Primera de Juan, en el capítulo 3. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, por lo que le veremos tal como Él es. Y el versículo 3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Aquí la palabra purificar significa hacer limpio, es decir, santificar. Esta palabra santificar está estrechamente relacionada con la palabra para santidad, que en griego significa santificación. Por lo tanto, implica la idea de ser apartados para un propósito santo, que a los cristianos se les enseña a perseguir, a seguir, buscar la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dice Hebreos en el capítulo 12, en el versículo 14: seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces es lo que tenemos que ver nosotros. Seguid la paz con todo. Y volviendo entonces a nuestro texto del capítulo 3, debidamente motivados por la esperanza de que Jesús
transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, como dice Filipenses 3:21. El verdadero Hijo de Dios trabaja o trabajará hacia la pureza, hacia la santidad que se ve en el Señor mismo. ¿Cómo pueden los cristianos purificarse? Bueno, en la primera carta, en el capítulo 1 de Juan, en el versículo 9, se nos da esto. En primer lugar, apropiándonos del poder purificador de la sangre de Jesús. Dice el 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Solo entonces podemos esperar ser verdaderamente santos y sin manchas, porque el propósito de Jesucristo es presentar al Padre una iglesia limpia, sin manchas, como dice el versículo 25 de Efesios capítulo 5, donde dice, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese manchas ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese sin manchas y sin arrugas. Pero también tenemos la obligación de alejarnos de todas las cosas que nos contaminan. Y Pablo escribiéndole a los hermanos en Corinto, en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 6, del 16 adelante, dice, y que ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, y os recibiré, y seré para vosotros por Padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces así tenemos que estar santificándonos. En fin, concluyendo, en virtud del amor de Dios por nosotros y su obra en nosotros, podemos verdaderamente ser llamados hijos de Dios. Mirad, pues, cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Sin embargo, para llegar a ser hijos de Dios y seguir siendo verdaderamente tales, debemos estar dispuestos a cooperar con Dios. Cuando nuestra fe se une a la obra de Dios, podemos llegar a ser hijos de Dios, como lo dice Colosenses en el capítulo 2, en los versículos 12 y 13. Que podemos leer, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Ahora el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Gálatas, ahí en el capítulo 3, cuando él llama a los hermanos, en los versículos 26 dice, pues todos
soy hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús. Él está diciendo esto a los hermanos en la provincia de Galacia, a los Gálatas, que el grupo de santos que vivía en esa ciudad habían llegado a ser hijos de Dios. ¿Cómo llegaron a serlo? Dice el versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces fue en el momento del bautismo en que los Gálatas y los hermanos en Colosa, como los hermanos en Pifo, Ecuador, como los hermanos en Cristo acá en Limache, donde yo vivo, llegamos a ser hijos de Dios cuando nos bautizamos y el Señor perdonó nuestros pecados y nos hizo sus hijos. Ahora, mientras nuestra fe se mantenga firme, tenemos la seguridad de recibir las promesas de Dios. Ahí en Hebreo, en el capítulo 3, leemos en los versículos 12 al 14. Mirad, hermano, que no haya ninguno de vosotros que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros, cada día, entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza de el principio. Y en el versículo 4, versículo 1, capítulo 4, versículo 1 y 2, dice, temamos pues no sea que permaneciendo en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Fíjese que entonces tenemos que estar atentos nosotros en esto. Ahora el capítulo 10, el versículo 35, nos hace esta advertencia. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Y leeremos hasta el 39, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y tenemos que permanecer fieles. Ahí en Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 2, en el mensaje a la iglesia de Esmirna, en el capítulo 2, versículo 10. No temas en nada de lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Fíjese que esta es la promesa del Señor. Entonces, que el amor que nuestro Padre Celestial ha mostrado hacia nosotros al hacernos sus hijos sirva para motivarnos y permanecer fieles a Él. El Señor nos ayude, hermanos, y podamos mantener nuestra fidelidad y amor. Mirad, pues, cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Miremos eso. Que el Señor les bendiga y gracias por su buena atención.
Bien, hermano Emilio, muchísimas gracias por esta